Hola mis peltopianos, me veis aquí detrás de este Sons of Fire, un juego que nos trae la editorial Tabula Games, ¿de acuerdo? Es un juego, me asomo por aquí, por este lado, de 14 años o más, de 2 a 4 jugadores y las partidas tienen una duración de 60 a 120 minutacos. ¿Qué más tenéis que saber de este juego? Pues que el autor es Christian Zolli, tiene una estética brutal, pero el artista no sabemos quién es. Así que lo que voy a hacer es pasar esto aquí a un ladito para poder hablaros de él. Lo primero que tengo que decir es que es una campaña que se encuentra actualmente en campaña de Kickstarter. Así que lo que vamos a hacer, como siempre, es dejar la tarjetita por aquí para que vayáis a ver la campaña y en la descripción también tendréis el enlace. Obviamente lo que yo os voy a enseñar es una presentación del juego, aunque tiene una duración larga la explicación, no me he metido en cada uno de los aspectos del juego. Es un juego muy completo, es un juego con una dureza interesante, entonces lo que voy a hacer es presentaros un poquito las acciones básicas, las diferentes fases que hay del juego. Lo otro que hay que decir obviamente es que lo que vais a ver es un prototipo. Todos son meeple, todos son tokens de madera, la calidad de las cartas es de prototipo y todo va a ser cambiado y mejorado en la campaña. Para empezar, toda esa madera, todos esos meeple van a ser cambiados por miniaturas auténticamente increíbles. Así que nada más, os dejo con el cómo se juega y luego os doy mi opinión. Vamos allá con la preparación y el inmenso despliegue que tiene este Sons of Fire, ¿de acuerdo? Como veis, tenemos un tablero central muy grande y cada jugador tendrá una combinación de tablero que luego veremos. Empezamos por el tablero en común, el tablero central, y vamos a ver las diferentes cosas que vamos a tener que ir preparando, ¿vale? Vamos a colocar en la zona inferior del tablero las balizas de los diferentes guardianes, que son estas zonas de aquí. Luego, por la izquierda, vamos a colocar el token que nos irá marcando en qué posición está el Harvest, ¿vale? Que es esta zona de aquí. Luego, esta zona de aquí, vamos a separar totalmente las cartas de cada uno de los tipos, que ya os explico que hace referencia a cada una de las áreas que hay aquí, que tenemos bosque, tenemos montaña, tenemos río y tenemos prados. Y estos serán cartas de corrupción. Como veis, tiene su símbolo asignado, así que realmente esto se colocaría de esta forma en el lado derecho del tablero y tendríamos en el lado izquierdo su hueco propio de descarte. Luego, en la parte superior vamos a tener dos diferentes tracks. El primero de ellos, donde nos vamos a colocar directamente todos los jugadores, aquí, y este track de aquí, que será el de corrupción. Este lo llamaremos track de condena, y este es el track de corrupción, con la loseta de la sembradora de corrupción. Esta zona de aquí, el lago, es la zona de logros, que nos vamos a colocar todos los jugadores en esta zona de aquí y serán cosas que podremos ir consiguiendo a lo largo de la partida que luego veremos. Luego tenemos la zona de achievement, es decir, de mejoras de nuestro tablero de jugador, que luego veremos. Esto luego os explico cómo es. Y esta zona de aquí son la zona de hierbas. Vamos a barajar muy bien el mazo, lo vamos a colocar, como veis, en su posición correspondiente y vamos a revelar las 3 primeras cartas de este mazo. El descarte será colocado aquí. Ya hemos visto las zonas más específicas del tablero, ahora nos queda ver el mapa, que es el grosso del tablero. Vamos a encontrarnos 8 regiones diferentes, separadas por esta línea de color blanco y gruesa. Luego, cada región está dividida a su vez en 4 áreas diferentes, ¿vale? 8 regiones con 4 áreas cada una de ellas. Estas 8 regiones van a pertenecer a un guardián en concreto, ¿de acuerdo? Como veis, ya hay unas cartas puestas en el tablero porque son las correspondientes a cada animal. Como veis aquí, tenemos un pajarito, un búho, tenemos la carta correspondiente que, como veis, marca que es del búho, ¿vale? Es complicado que la veáis porque la cenital está muy alta, pero se colocará aquí y por tanto se marcará aquí de forma aleatoria donde empieza este guardián. Esto ya entro a deciros que obviamente es un prototipo y esto serán miniaturas cuando se funde el juego. Y aparte, en cada una de las 8 regiones se van a colocar fichas de estas que lo que crearán será doble región o doble área dentro de cada área, ¿vale? Porque en esta parte de aquí
tenemos una región, como sabéis, de 4 partes, un área de prado y 3 áreas de bosque. Cada región tendrá 4 áreas de diferentes regiones, ¿vale? Que son las que están aquí marcados. Además, vamos a hacer lo que os he explicado con esto en cada una de las regiones con su guardián correspondiente, con su carta correspondiente y colocando las fichas que digo que van a dar una dualidad, van a haber doble terreno en ese sitio. Por ejemplo, este área de aquí es prado y a la misma vez será bosque. Y este sería el despliegue inicial del tablero central del juego. Vamos a ver cómo se forma el tablero de cada uno de los jugadores. El tablero de cada uno de los jugadores lo veis aquí muy de cerca porque quiero que os quede muy claro cómo se configura porque es la esencia del juego. Vamos a tener un tablero de nuestra tribu, que elegiremos un color y colocaremos lo que veis aquí. Vamos a coger el tablero de juego y vamos a poner los diferentes tokens de los diferentes terrenos. Luego vamos a coger los asentamientos, que hay más, pero ahora os explicaré qué haremos con ellos. Luego vamos a coger las diferentes losetas de fase. Y luego vamos a tener nuestras máscaras, que es esto que en el prototipo es maderita, pero luego será miniatura. Se colocarán aquí a este lado las máscaras y nuestros héroes, y aquí los héroes activos. En este caso tenemos 2 con sus gemas correspondientes que empiezan en 2 porque es una partida a 2 jugadores, que eso ahora veremos cómo se realiza. Y tendremos nuestra meeple, nuestro héroe, que en este caso también es un meeple, pero en el caso del juego final será una miniatura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tendremos que colocar estos cubitos aquí, los asentamientos de esta manera, y los que sobran irán al tablero de juego. También utilizaremos los héroes con su máscara correspondiente en el tablero de juego. Que paso a indicaros que después de hacer esta preparación que habéis visto, tanto del tablero básico como del tablero del jugador, lo que vamos a hacer es poner nuestros héroes, nuestros asentamientos en el mapa. Lo primero que vamos a tener que colocar, aunque veis aquí los héroes, no son los héroes, son los asentamientos. Por orden de turno vamos a coger un asentamiento y vamos a elegir una área para colocar nuestro asentamiento. Pues digamos que yo decido colocarlo aquí. El siguiente jugador cogería uno de sus asentamientos y lo colocaría en una zona que no haya ningún asentamiento. Pues digamos que se colocaría aquí. Y luego me volvería a tocar a mí y volvería a hacer la colocación de la misma manera. Y con los héroes vamos a hacer igual. Dependiendo del número de jugadores vamos a colocar más o menos héroe. En una partida 2 jugadores vamos a tener que activar y convertir directamente a 2 héroes. Y lo que vamos a tener que coger es nuestro meeple con nuestra máscara y colocarlo en un nodo. En este caso, en el prototipo, repito, en el juego final, los meeple van a ser miniaturas y las máscaras no van a ser discos, sino que van a ser máscaras que se colocan en los propios héroes. Es muy importante porque cada máscara hace que el héroe sea de un tipo en concreto y pueda hacer unas acciones u otras. Visto este despliegue descomunal, como veis, vuelvo a repetir, es un prototipo. En el juego final quedará todo muchísimo mejor, pues obviamente podemos ver cómo se juega. Lo primero que tenemos que tener claro es que en el turno de un jugador lo que vamos a tener que realizar es activar una fase. ¿Qué fase? Volvemos a nuestro tablero de jugador y vamos a tener estas 3 losetas de fase que se activan. Entonces yo decidiré una de ellas, le daré la vuelta para indicar que la estoy llevando a cabo. Y obviamente no lo vamos a poder volver a realizar hasta que no acabe la ronda. Entonces, la fase la elijo yo en base a la primera de ellas es la fase de tribu, la segunda de ellas es la fase de evento y la última es la fase de héroe. Lo dicho, yo elijo qué fase quiero hacer, le doy la vuelta y empezaría mi turno, que vamos a ir viendo del tablero de jugador al tablero común. La fase de tribu, ¿en qué se va a basar? Pues básicamente en la compra o el uso de mejoras. Dentro de esta fase vamos a poder realizar varias acciones, todas las que queramos y obviamente siempre que paguemos su coste. Todas las acciones que os voy a decir tienen un coste específico. No os voy a decir cuál es porque no quiero que se alargue mucho la explicación. Pero la primera acción que yo puedo llevar a cabo si quiero es convertir a uno de mis trabajadores de mi tribu en héroe, de una forma muy sencilla. Pago el coste
Y lo que voy a coger es mi meeple, voy a coger mi máscara y voy a coger la loseta correspondiente, le voy a dar la vuelta y la voy a colocar a continuación como si fuese un héroe. En ese momento cogeríamos los 2 cristalitos oportunos y ya tendríamos otro héroe. Deciros que en las partidas como máximo se pueden tener 3 héroes. ¿Qué pasa? Que ahora mi miniatura con mi máscara nos iríamos al tablero de juego y lo vamos a colocar en un nodo. Estos circulitos de aquí que sea adyacente a un nodo en el que ya estoy, por ejemplo aquí, o podría colocarlo en un nodo adyacente a un área que ya controlo. Por ejemplo, me podría poner aquí. La segunda acción que podemos llevar a cabo también es en nuestro tablero de juego, de jugador, y lo que vamos a hacer, como siempre, es pagar el coste para conseguir una mejora. Las mejoras son esta zona de aquí, del tablero común, y lo que vamos a hacer son 2 pasos diferentes. El primero es obligatorio. Obviamente, habiendo pagado el coste, me elijo una de esas losetas, la que más me convenga, la cojo y me la llevo a mi tablero de jugador y la coloco a continuación, espero que se vea, mejorando las habilidades de ese héroe, o de este, donde me interese colocarlo. La segunda acción que tengo disponible y es opcional es coger una de esas losetas que están visibles y ponerlo en la parte de abajo del mazo, porque pensamos que le puede venir muy bien a otro jugador. En ese momento daríamos la vuelta a lo que sea necesario. La siguiente acción que tenemos disponible es construir un asentamiento, que lo construiremos pagando el coste y lo cogeremos desde nuestro tablero de jugador, siempre el que esté más abajo. Lo cogeremos, lo llevaremos a nuestro tablero en común con el resto de jugadores y lo colocaremos en un área. ¿En qué área? En una en la que ya no esté un asentamiento, sea nuestro de otro jugador, y siempre tiene que estar adyacente a un asentamiento que ya tengamos, aquí, aquí o aquí, o en un área que sea adyacente a uno de los héroes que tenemos. Por ejemplo, podría venirse aquí, o podría venirse aquí, o podría venirse aquí. Otra opción que tenemos disponibles es la construcción de las balizas. Vamos a pagar el coste de hacer esa acción y vamos a coger la baliza que nos interese y la vamos a colocar en una zona del tablero, en un área que esté bajo nuestro control, es decir, que esté alguno de nuestros componentes, y esto nos van a permitir hacer acciones en un futuro. Lo dicho, pagando el coste, pues lo coloco en el tablero y ya sé que es mío. La siguiente acción es construir el gran tótem de los guardianes, que es este tótem gris de aquí. Tenemos las balizas y el gran tótem espiritual. Este tiene un coste y pagándolo lo podremos tomar para nosotros. Pero de ese coste que nosotros vamos a pagar, siempre en cartas amarillas, una de esas cartas amarillas se vendrá aquí como pago. ¿Por qué? Porque este tótem se va a ir cambiando entre los jugadores siempre que alguien pague su coste. Su coste va a ser el genérico más el coste de cartas amarillas que hay aquí. Cuando lo compre otro jugador, del coste que ha pagado, volverá a entregar una de esas cartas amarillas aquí y las demás se descartarán. Y este tótem será del jugador correspondiente que haya pagado su coste. La siguiente acción que también podemos hacer en nuestro turno es recolectar plantas. De igual manera vamos a pagar su coste y nos vamos a quedar con la carta que nos interese. La cogeríamos, nos la llevaríamos a nuestro tablero de juego, lo colocaríamos en un hueco que tuviésemos y ya sería nuestra. Pero además también estamos obligados a, de las 2 disponibles que quedan, una de ellas descartarla. La última acción que podemos hacer dentro de esta fase de tribu es la acción de amenizar a uno de los guardianes, que son estas cositas de aquí que, repito, luego serán miniaturas. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pagar el coste que nos indica y para ello nos llevaremos la carta correspondiente. Como veis, tiene un otro dorso, nos indica de qué guardián es, en qué fase se va a poder activar, el coste, y aquí en la parte inferior tiene la habilidad que nos da. Pues de igual manera lo llevaríamos a nuestro tablero de juego y lo dejaríamos para poder utilizarla en el momento
que nos indica si nos es necesario. Como digo, estas son las acciones que podemos hacer en la fase de tribu. Vamos a poder tomar tantas como queramos, en el orden que queramos, siempre y cuando podamos pagar sus diferentes costes, como hemos visto. Cuando he acabado la fase y está girada la loseta correspondiente, le tocaría el turno al siguiente jugador y volvería a hacer lo mismo. Activaría una de las losetas que tenga sin activar y llevaría a cabo todas las acciones, todos los turnos que quisiese y pudiese pagar. Vamos a ver las otras dos losetas de fase. Vamos a ver la tercera fase, que es esta de aquí, que es la loseta de fase de héroe, que es donde vamos a hacer casi todas las acciones en el tablero común de juego. Porque vamos a realizar las acciones, obviamente, con los héroes que tenemos en el mapa. ¿Qué acciones vamos a poder hacer? La primera de ellas es el movimiento. Volvemos a nuestro tablero de juego y nos damos cuenta que tenemos dos gemitas. Esas son las acciones que vamos a tener que gastar para poder llevarlas a cabo. Es decir, yo gastaría un cristalito para hacer, por ejemplo, la acción de movimiento. Gasto una con el verde, entonces me vendría al tablero de juego, miraría el que tuviese la máscara verde y haría la acción de movimiento, que es muy sencilla. Volvemos a nuestro tablero de juego, vamos a poder mover hasta tantos nodos como nos indique la zona de asentamientos de nuestro tablero la más arriba posible. En este caso sería 4. Por tanto, en el tablero de juego, con mi héroe con la máscara verde, podré moverme hasta 4 nodos. Siempre teniendo en cuenta que puedo pasar a través de otros jugadores, pero nunca voy a poder acabar mi turno, nunca voy a poder dejar al héroe en la misma localización, en el mismo nodo que otro jugador. Y nunca entrarán ni a las regiones ni a las áreas. Siempre irán por los caminos de nodos. La siguiente acción que podemos llevar a cabo es la acción de resolver amenaza del color del héroe, ¿vale? Y esto volvemos al tablero en común. Veis que debajo de cada uno de los guardianes puede que haya alguna ficha. En estas dos sí, en esta no. Es parte de la preparación. Me la he saltado porque todo depende del número de jugadores. Pero estos son fichas de amenaza que vamos a tener que ir limpiando. Vamos a encontrar fichas de amenaza y fichas de corrupción. Vamos a ir viéndolas poco a poco. En este caso, la acción de limpiar amenaza, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que estar con nuestro héroe de forma adyacente a un guardián con amenaza y vamos a quitar la amenaza si tiene el mismo color que el héroe que estoy utilizando. Es decir, si este héroe con máscara amarilla estuviese aquí, no podría resolver la amenaza de este guardián de aquí porque es de color azul. Sin embargo, podría resolver la amenaza de este guardián de aquí porque es amarilla. Gastaría su cristalito del tablero de jugador y lo que haría sería esto, descartarlo. Y cogería una carta de el color correspondiente y se lo llevaría a su zona de juego. Además de colocar y llevarse la cartita que veis aquí solo un cacho, lo que vamos a hacer es avanzar nuestro track en el color correspondiente de la amenaza que hemos limpiado. Otra acción que podemos hacer gastando el cristalito es mandar a un héroe a hacer una misión. ¿En qué consiste? En que vamos a utilizar ese héroe, digamos el amarillo, gastando un cristalito para coger una misión del color del héroe. Lo que pasa que esta carta en nuestra zona de juego, en vez de colocarse fuera, se colocará en esta zona central que es la zona de misiones. En el caso de haberlo hecho con un héroe amarillo, me llevo una carta amarilla, pero si lo hiciese con un héroe rojo, me llevaría un héroe rojo y lo colocaría en mi zona. Esto en cualquier momento lo podremos mirar porque son cosas que tendremos que realizar. La siguiente acción que podemos hacer, igual gastando el cristalito pertinente, es resolver una misión. Hemos visto coger, vamos a resolverla. ¿Cómo se resuelve? Pues primero, para resolver una misión, el héroe tiene que ser del color que indique la carta. En este caso amarillo o rojo. Y tiene que colocar a su héroe adyacente al animal que indica por su reverso. En este caso, el ciervo. Pues yo tendría que irme al tablero por movimientos, por otras acciones,
conseguir que mi héroe de máscara roja esté de forma adyacente al ciervo, que está aquí, y como es de color rojo, podría resolver la misión. Lo que haría sería enseñarla al resto de jugadores para que vean que la estoy cumpliendo, y me lo llevaría, ahora sí, con el resto de cartas que hemos visto antes. Pero, igual que hay cartas amarillas, rojas y hemos visto verdes y azules, también pueden ser cartas de corrupción. Se van a resolver de la misma manera que hemos visto estas, pero lo que vamos a hacer antes de llevarnos la carta, lo que vamos a hacer es hacer un evento de corrupción que luego veremos cómo se realiza. Dentro de esta fase de héroe hemos visto las acciones del héroe, pero hay más acciones que podemos llevar a cabo, que son las acciones de mejora, que son esta zona de aquí. Vamos a poder hacer acciones con estas losetas. Siempre vamos a tener que pagar el coste, pero esto tiene una salvedad, y es que nos vamos a poder encontrar diferentes losetas con diferentes beneficios. Vamos a tener acciones que lo que nos permiten son activar nuevas gemas. Vamos a tener también losetas que van a actuar de forma pasiva y que se van a activar cuando realicemos la acción que indica. Y por último vamos a tener losetas especiales. Así que aquí entra el juego de realizar combos de activación por un lado y por otro para activar esas losetas y conseguir más gemas que activen otras losetas y así crear combos infinitos. Aparte de estos dos grupos grandes de acciones dentro de la fase de tribu, también vamos a poder realizar otras acciones, ¿vale? Que estas acciones se pueden diferenciar en dos grupos diferentes. La primera de ellas son los movimientos de armonización de guardián y resolver amenazas con las hierbas. Si quiero realizar la acción de movimiento de armonización de guardián, vamos a tener que ir a nuestro tablero de jugador y esas cartas que hemos visto antes que hemos adquirido del guardián, podremos girarlas para activarlas y hacer su acción, su habilidad correspondiente, que nos viene indicada aquí abajo. Vamos allá con la última loseta y tercera fase que nos podemos encontrar, que es esta de aquí, que es la fase de evento, que casi siempre, o la mayoría de veces, va a hacer referencia a la sembradora del caos, que es aquello de allí, que es la corrupción, ¿vale? ¿Qué acciones podemos hacer en esta fase? Pues tenemos como unas 4 acciones para poder llevar a cabo, con cada una de sus subfases. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera de ellas es poder mover el guardián. Vamos a mover los guardianes para acercarlo a nuestros héroes y poder ir limpiando e interactuando con ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de una forma muy sencilla. ¿Os acordáis las cartas que hemos dejado aquí y que vamos a ir cogiendo al resolver amenaza? Pues yo puedo mostrar una de ellas, en este caso el ciervo, y mover al ciervo por su región, de un área a otra. Nunca puede pasar a otras regiones, siempre por su área. Pues lo moveré, digamos que esto está aquí, para que me pille más cerca y poder interactuar con él. Lo siguiente que vamos a tener que hacer, porque va parte por parte, la que os acabo de explicar es opcional, esta es obligatoria y es el draft de corrupción. Vamos a coger y vamos a mirar en qué nivel de corrupción estamos. Como veis, hay del 1 al 15, pero hay unos numeritos marcados, 5, 10 y 15. Esto quiere decir que si nosotros estamos de 0 a 4 de corrupción, vamos a sacar un token. Si estamos de 5 a 10, vamos a sacar 2 tokens. Y si estamos entre 10 y 15, vamos a sacar 3 tokens. ¿De dónde? De una bolsita que habremos formado antes de la preparación. ¿Y qué haremos? Sacarlas y llevarlas a cabo y ver qué ocurre. Vamos a ver el ejemplo directamente. Digamos que estamos en 4, pues yo voy a coger y voy a sacar una loseta, porque tan solo tengo que sacar una loseta. La saco y es el lobo. Miro si el guardián lobo tiene token de amenaza. ¿No tiene token de amenaza? Pues directamente se le colocaría debajo. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a sacar otro. Y es la serpiente en rojo. El color en principio nos da igual, pero vamos a la serpiente. Como veis, la serpiente sí tiene un token de amenaza. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ya lo tiene, no se puede colocar. Esto volverá a la bolsita, pero lo que vamos a hacer es avanzar
el track de corrupción. Más casos que se pueden dar, esta ficha de aquí que la he buscado porque estaba mezclada, es la ficha de Havok. Esta ficha, cuando sale, directamente mueve, que veis que tiene el mismo símbolo, la corrupción, la condena, un espacio. En ese momento esto volvería a la bolsa y todas las fichas que hayamos descartado anteriormente por resolver amenaza volverían a la bolsa. Por último tenemos el ejemplo de que sale una ficha de corrupción, que es como un color de azul oscuro casi negro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por el lado que salga vamos a llevar a cabo el evento de corrupción que ya hemos nombrado y os he dicho, luego os explicaba, es esto. Pues vamos a coger y colocarlo en su guardián correspondiente. Y vamos a tener que elegir una de 4 opciones diferentes. La primera es ceder a la corrupción, la segunda es ignorar la corrupción, la tercera es limpiar tu tribu y la cuarta es limpiar la corrupción. Vamos a ir viendo una a una. La primera de ellas es ceder a la corrupción. Es el hecho de decir, vale, ha salido corrupción, cedo a ella, dejo que esté. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Coger una carta de corrupción que nos lo llevaremos a nuestra zona de juego y por tanto subiremos nosotros, nuestra tribu, en ese track de corrupción. Lo segundo es simplemente ignorar la corrupción, es decir, permito que salga pero no cedo ante ella. Entonces simplemente moveremos el track de corrupción. La siguiente es limpiar tu tribu. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que pagar una carta de esencia de nuestro tablero de juego que hemos visto aquí abajo antes y tiene que ser del mismo color de uno de los héroes que tengamos activos. La descartaríamos y lo que conseguiríamos es mover el track de condena un espacio hacia atrás. Y por último, limpiar la corrupción. Vamos a hacer como el anterior, vamos a pagar una carta, vamos a descartar una carta de un color de nuestros héroes y en lugar de limpiar nuestra tribu, ese track, vamos a limpiar el track de corrupción, es decir, moveremos un paso atrás. Siempre que os he comentado, que os he nombrado que se hace un evento de corrupción, sería esto, hacer el draft, sacar las fichas correspondientes dependiendo la posición del track de corrupción para ver lo que surge. Y por último, en esta fase, también opcional, es activar una de tus balizas. Os he explicado antes cómo se conseguían, que ya habéis visto que está puesto aquí en el tablero. Puedo activarlas. Lo que voy a hacer es activar esa baliza para limpiar una amenaza, siempre que haya ahí, como hemos visto, de los diferentes guardianes. Digamos que la baliza, bueno, realmente no podría estar así, estaría así. Si yo tengo la baliza puesta, puedo activarla, limpiar la amenaza, descartarla, cogerme la carta del mismo color, mirarla en secreto para tenerlo en cuenta y ya está. Pero también, aparte de activar baliza, podemos activar este tótem que también os he explicado cómo se consigue. Lo que pasa es que este tótem, al tenerlo en mano, en tu tablero de jugador, lo que te permite es el gran tótem espiritual. Puedes limpiar cualquier amenaza de cualquier parte del tablero. No hace falta que esté de forma adyacente como en el caso de la baliza. Este cubre todo el mapa. Como digo, son fases con muchos turnos dentro, con muchas acciones dentro. Vamos a girar nuestra loseta de fase, vamos a hacer todas las acciones que queramos y podamos pagar en cada una de ellas, las partes opcionales, las partes obligatorias. Cuando hemos hecho una de las fases le toca el turno al siguiente jugador, que girará una loseta igual, nos volverá a tocar, giraremos, iremos jugando así hasta el momento que todos los jugadores hayan jugado sus 3 fases diferentes. En ese momento lo que vamos a hacer es prepararnos para una ronda nueva. Vamos a reponer cartas, vamos a volver a sacar, vamos a volver a recuperar los cristalitos, a darle la vuelta a las fichas y vamos a hacer una mini fase de volvernos a preparar para un nuevo año, una nueva era, una nueva ronda completa. Ahora estaréis pensando, es mucha información, son muchas acciones, es cierto, es un juego que tiene muchísima profundidad, pero todo esto, ¿para qué lo voy a hacer? Para ganar, sí, pero con la realización de logros. Cada vez que cumplamos uno de estos logros, vamos a coger nuestro cubito correspondiente del tablero de jugador y lo vamos a colocar indicándolo, porque eso es lo que nos va a llevar a una de las posibles finalizadores de la partida. Otra cosa que me queda por explicar que también puede producir un final de partida
es aquel track de condena. Si un jugador llega al máximo de 5, en este momento lo que va a hacer es llevarse la sembradora de corrupción y llevársela a su zona de juego. Si en algún momento otro jugador llega, pues va a ir bailando. Y esto, vuelvo a repetir, es muy importante tenerlo en cuenta porque puede ser uno de los finalizadores de la partida. Que al final de la partida hay dos grandes finales posibles. El primero de ellos es que el track de corrupción, aquello de allí, llegue a 15 y eso significa que sea como sea, el mundo de Faril se va al garete y cae en una eterna oscuridad. Pero puede darse dos casos diferentes dentro de esto. Si se llega a 15 y ninguno de los jugadores tiene la sembradora de corrupción, todos los jugadores hemos perdido. Pero si se llega a 15 y un jugador tiene en su control la sembradora de corrupción, que será una miniatura de una araña bastante asquerosa, ese jugador será el ganador pese a que Faril haya caído. La segunda opción es un final feliz para todo el mundo y es en el momento que un jugador consiga ciertos números de logros y no se cierre el máximo de corrupción. En el momento que un jugador cumple 5 logros o más, se acaba la ronda en curso y en ese momento se acaba la partida. Miraremos quién es el jugador que tenga más logros y el que más tenga será el ganador, teniendo en cuenta que en caso de empate vamos a ver que ciertos logros tienen más importancia que otros y harán de desempate. Pues ya lo habéis visto, chavales, un despliegue monumental siendo un prototipo. Id a la campaña, que vuelvo a repetir, está en la descripción y aquí en una tarjetita, porque la mejora que va a tener es increíble, los Stress Goal que van a ir desbloqueando es increíble. Tabula Games es una editorial que ya tiene un bagaje por Kickstarter y sabéis que lo va a petar, entonces yo os recomiendo que vayáis a echarle un vistazo. Una opinión muy rápida es: tened en cuenta en el juego que os estáis metiendo, ¿vale? Es un juego con muchísima profundidad, importancia en qué orden activas las fases, en qué orden haces las acciones y cómo gestionas ese tablero de jugador, que tiene un mogollón de partes, pero que es sumamente interesante. Vuelvo a repetir, de 60 a 120 minutos, es decir, media hora por jugador, no os la quita nadie. Así que, teniendo una idea básica de cómo funciona el juego, os vuelvo a repetir, ir a la campaña, porque ahí tendréis mucho mejor explicado y podéis ver muchísimo mejor lo que ofrece Tabula Games. Así que nada más, os vamos a dejar las redes por aquí para que nos sigáis en todas y cada una de ellas. Obviamente, suscribiros al canal para no perderos nada, para que no perdáis estos pepinaques. Y nada más, que esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Meepletopía. ¡Hasta luego!